Nuevamente, muy buenas noches a cada uno de ustedes que ha venido a esse conversatório sobre el agua. Ya, tal vez pareça como estranho, pero es parte de la responsabilidade com o meio ambiente. E pues a ideia é que vamos hoje explorar o tema de nossa responsabilidade como seres humanos com relação ao agua de três pontos de vista diferentes. Primeiro, eu vou pedir a Santiago Rojas, um grande amigo, já desde há muitas décadas, não vou falar quanto, porque senão le delato a idade. Eu he estado em contato com ele, ele tem um programa de rádio que muitos de vocês conhecem, Sanamente, que é um trabalho formidável acá em Colômbia, já, e que chega também a outros países. Também temos a Tatiana, que é uma amiga que nos viene recomendada de África. Já é uma pessoa que ha estado muito cercana a nós. Ella é uma científica, uma exploradora e uma grande sonhadora. Não é fácil encontrar científicos sonhadores, ok? Eu sou Marcelo, eu sou o coordenador de Brahma Kumaris acá para Colômbia. Eu já levo quase 40 anos meditando e também pois, sou consultor, coach e autor. Santiago, eu quero que ele seja o primeiro a falar um pouco sobre o tema da água. Maria Paula está por detrás de las bambalinas, Cláudia também. Então, não sei se Maria Paula pode colocar os três aí paralelos para que todos vejam os três. E, bueno, Santiago, se podes falar de tu perspectiva única sobre esse tema. E a pergunta que te hago é muito sencilla. Qual é realmente a responsabilidade que temos com relação ao agua? Bueno, Santiago, por favor. Primero que todo, Marcelo, gracias por esta oportunidad. Gracias además a Tatiana, con la que estamos soñando juntos en un proyecto con el agua. La responsabilidad es total, es absoluta. Vayamos a dos cosas muy simples. El origen de la vida viene del agua. Venimos del océano, que es el 75% del planeta. En el vientre materno estoy rodeado de agua, en un mar de vida que me da la madre. En mi cuerpo, cuando estoy de feto, tengo 80% de agua. Cuando nazco tengo 70 y cuando muero tengo 50. Perder agua es perder vida, ganar agua es ganar vida. La responsabilidad con el agua es absoluta. El aire y el agua son dos elementos que no podemos prescindir de nuestra vida. Así que todo lo que hagamos en beneficio de ella es beneficio para todos. Es nuestro mayor tesoro. Es además una molécula espectacular, es una molécula que no es parecida a ninguna de las demás moléculas de la vida. Ustedes saben que cuando algo se calienta se dilata, sin embargo en el agua, cuando algo se enfría se dilata, por eso se rompen las cubeteras de hielo en nuestro refrigerador. El agua es vida, responsabilidad de todos. Bueno, listo. Perder agua es perder vida. ¿Ya? Ganar agua es ganar vida. Bueno, listo. Tatiana, ¿qué piensas sobre eso? Y es la misma pregunta para ti. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los seres humanos con relación al agua? Bueno, Marcelo, pues muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, como decía Santiago, estamos compartiendo un sueño y es estudiar el agua, analizarla, saber para qué sirve, qué hace en el cuerpo humano y efectivamente para amar el agua o amar el planeta solamente nos hace falta vernos al espejo porque eso somos. Una célula es entre 70 y 80% agua y desde mi perspectiva científica y con mi equipo de investigación hemos analizado muchísimas cualidades que el agua tiene y forma parte de nuestro cuerpo, forma parte de nuestro planeta. Y la misma relación que tiene el agua en el cuerpo humano es la misma que tiene el agua en el planeta. Estamos llenos de pequeñas moléculas, pequeños átomos, y eso hace un link maravilloso que hace que realmente nos den ganas de conocer muchísimo más desde otra perspectiva para saber qué tenemos que cuidar, para saber qué tenemos que valorar. Y muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a Santiago también.
Bueno, fantástico. Gracias, Tatiana. De mi perspectiva, la parte espiritual, pues yo creo que las personas espirituales tenemos como una obligación, entre comillas, de cuidar muy bien los elementos. Pero Brahma Kumaris está em um lugar muito interessante. Brahma Kumaris está, sua sede mundial, sua sede espiritual se localiza em um deserto. E durante muitos e muitos anos, sempre eu ia e veia todo seco, seco, nunca havia água. Era a principal queja que havia, digamos, de toda a população. Hoje em dia é totalmente diferente. Uno vai, há verde, há água, há como uma energia totalmente distinta. E uno quer ou não, ha havido um efeito de lo espiritual en água. Eu sí creo em esse efeito de la energia de la mente sobre los elementos. Eu recuerdo que Santiago estava falando sobre os experimentos de uma pessoa de Japão. Não sei se podes compartilhar um pouco mais do aspecto de vista científico. Marcelo, Masaru Emoto es una persona Casi, maravillosa. casi yo, pero yo todavía No, no soy. no, Pues. sí, me traicionó ahí el subconsciente, como se dice, pero Masaru Emoto era, porque ya falleció, un personaje que se puso a investigar cómo cuando el agua estaba expuesta a cierto tipo de sonidos, frecuencias, lugares, cambiaba su cristalización cuando se colocaba en una temperatura donde se cristaliza, o sea, recordemos que el agua se congela a 0 grados. Él la llevaba a -25 grados y luego la exponía a la luz de la lente en el microscopio, lo cual iba generando que se derritiera, y cuando ya estaba en una temperatura de -5 y empezaba a derretirse, tomaba fotos y encontró las cristalizaciones más bellas y también las menos bellas. Encontró que la palabra amor y gratitud daba el cristal más hermoso hexagonal, y que en cambio ciertos tipos de música, ciertas aguas contaminadas, por ejemplo, tenemos unas fotos de muchas aguas de Colombia. Tenemos una foto del río, por ejemplo, Bogotá, que es totalmente un cristal deformado. Tenemos, por ejemplo, en Medellín y en Cali, el río antes de que entre a la ciudad, el agua del cristal, y luego cuando sale la ciudad totalmente destruido, de diferentes tipos de música. Lo que quiere decir es que el agua, primero, la ciencia ha demostrado 3 cosas fundamentales con el agua. Primero, que el agua tiene memoria, y esto es muy importante. Por eso funcionan los medicamentos homeopáticos, por eso podemos guardar una información. Y es una información que perdura durante mucho tiempo y puede durar años. Y las zonas donde está la influencia del agua en esa persona, o la persona sobre esa influencia, la va a marcar. Entonces el agua tiene memoria. Segundo, el agua es el gran purificador de la vida. Lo sabemos en el cuerpo. El agua me regula la temperatura, me mueve los desechos, me lleva la sangre. Entonces, además de que tiene memoria, es purificador. Y la tercera cosa que nosotros lo entendemos ya desde el punto de vista espiritual, y te lo dejo más a ti, en ese Om Namah Shivaya, cuando juntamos todos los elementos es donde nosotros existimos como presencia de vida. O sea, es el origen de la vida en el planeta. Venimos todos del mar. Es el origen de nuestro mundo interno. Tenemos el agua marina en el cuerpo, en las células que estaba diciendo Tatiana, pero desde el punto de vista guarda una memoria y purifica y fluye todo lo que existe. Si nosotros tenemos claro eso, no solamente tenemos que rendirle culto al agua todos los días, sino comprometernos día a día en la protección de mi agua y del otro agua. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me amo, mis células con el agua que están, que tiene memoria, que purifica y que además fluye, van a estar así. Pero si yo me odio, si me lleno de rabia, si estoy generando todo el tiempo toxinas ambientales, emocionales y físicas a mi cuerpo, pues mi agua se contamina, y en lugar de ser agua fluida se vuelve barro, en lugar de ser purificadora es intoxicante. Y en lugar de guardar memorias que me resuenen con el bienestar y el espíritu, me van a guardar memorias que me resuenan con el dolor y el sufrimiento. Entonces, no es anecdótico, es ciencia con conciencia que podemos aplicar a la salud y la vida. Oye, bueno, mira, tú estabas hablando algo que yo pensé hoy, porque dentro del hinduismo y en muchas religiones, el agua es un símbolo de purificación, ¿no? El agua bendita, pues, que te da algo mejor. Y durante siglos, tal vez milenios, el agua ha sido considerada como purificadora. ¿Cómo es posible que llegamos hoy a un estado donde nosotros es que tenemos que purificar el agua? Se supone que el agua debería purificar. O sea, ¿qué pasó ahí?
Entonces, Tatiana, que tiene todo un trabajo ahí sobre ese tema, si quieres compartir ahí, a ver qué pasó, qué sucedió en ese cuento ahí. Bueno, bueno, la verdad es que, como les decía, el mismo comportamiento que tiene el agua en el cuerpo lo tiene en la tierra. Y nuestro cuerpo es 65% oxígeno, 18% carbono, 10% hidrógeno y el resto son unos componentes muy chiquitos llamados oligoelementos. Y lo mismo pasa con la tierra. El 75% es agua, pero hay que tener en cuenta que solamente el 1%, ojo con esto, el 1% es agua potable y tiene que servir para alimentar a 7.000 millones de personas. Entonces, tal vez no hemos tenido claro esta relación y por eso no le damos la importancia. Nosotros nos enseñaron en el colegio que agua es H2O, pero nunca nos enseñaron cómo estaba compuesto nuestro cuerpo, cómo está conformado el suelo, cómo está conformado el planeta, cómo está conformada una célula, por ejemplo. No nos han dicho que entre el 70 y el 80% de una célula es agua. Si a nosotros nos dicen todo eso desde el principio, wow, nos entendemos la importancia que es. A veces nos enseñan a memorizar todos los nombres de los ríos de Colombia, por dar un ejemplo, pero no nos enseñan la importancia del agua. Y si supiéramos que solamente el 1% del agua del planeta es agua potable, la cuidaríamos más. Entonces, efectivamente, gran parte de la contaminación que ejercemos nosotros es por el uso que tenemos en el agua, en la ducha, no es a nivel industrial, somos nosotros en la ducha, en el baño, en la cocina, lavando el carro, somos los que más consumimos agua. Hay una gran cantidad, hay un estudio que da la cantidad de litros que utiliza una persona por día. ¿Y eso de dónde lo sacamos? Del 1% que tiene el planeta. Entonces, por eso tenemos que purificarla, porque nosotros estamos contaminándola y parte de nuestra responsabilidad es devolverla por lo menos más cerca de lo que estaba antes. El primer alcantarillado lo hicieron los romanos y ellos vertían todos los desechos tal cual. Ahora ya tenemos un poco más de conciencia y sabemos que tenemos que tratarla, pero aún así es insuficiente porque la cantidad de agua es muy poca para alimentar y para nutrir y para regar el planeta y para usarla para el consumo humano. Bueno, eso todavía no me explica, o sea, ¿por qué, cómo llegamos a esa situación que a nosotros nos toca purificar lo que tradicionalmente nos purificaba? Pero vayamos reflexionando, vayamos pensando un poco. Yo también estaba recordando algo con relación al agua, de que, pues, en la sede de Brahma Kumaris allá, hubo un problema muy serio de salud. Hubo, pues, cuando vamos a la India, si alguien de aquí ha ido a la India sabe, pues el cuerpo no tiene anticuerpos para resistir lo que pasa en la India, ¿ya? Entonces, hubo todo un esfuerzo, y ese esfuerzo sigue habiendo, para transformar toda la organización, para dar a miles y miles de personas una agua mejor de purificación, o sea, un nivel mejor de purificación para el agua, ¿ya? Pero entonces yo estaba recordando hace muchos años, cuando nosotros de Occidente por primera vez estuvimos em um lugar frequentado basicamente por pessoas da Índia. Em Brahma Kumaris tratam de manter-nos um pouco à parte porque sabem que não estamos listos, não temos os anticuerpos. Tá? E recordo bem de que nossa diretora del momento dijo algo muito interessante quando fomos allá. E houve muita resistência, muitos não queriam ir, de hecho, alguns não foram a esse lugar, porque era um lugar de miles de pessoas. Eu não estava acostumado a um lugar de umas cientos, algumas pessoas. E nossa diretora, Dadi Prakashmani, dijo algo muito interessante. Dijo, nadie se va a enfermar. Estuvimos aí 2 semanas, e é verdade, nadie se enfermou. Não sei o que passou. Pero sempre vi a importância da energia mental, da energia espiritual em isso. E antes de volver a Tatiana, para que ella se reflexione um pouquinho mais aí, quero falar com Santiago, porque Santiago, tu hablaste agora do mantra Om Namo Shivaya, é um dos mantras que se usa na Índia. A tradução literal significa el nombre Shiva, ou
su nombre es Shiva, el nombre supremo es Shiva. Ya Shiva es uno de los nombres a Dios. ¿Cómo tú ves o cómo tú sientes que un mantra, o tú hablabas ahorita de esa gratitud, etcétera? ¿Cómo tú, que eres un médico también, de cierta manera científico, ves que eso puede purificar o puede ayudar al agua a tener una mejor calidad? El mismo Masaru Emoto veía como los cantos, nosotros incluso hicimos esa investigación porque cantamos con unos niños y todo frente al agua y vimos cómo el agua cambiaba su cristalización. Y los mantras, esto también son los 5 elementos, son Namah Shivaya, también está hablando de los 5 elementos, o sea que es el nombre de Shiva, la divinidad, pero también son las 5 divinidades que nos acompañan como elementos, los constituyentes de todo lo que existe y se manifiesta, no hablando de los elementos químicos, sino los elementos de conciencia, los constituyentes de la vida. Cuando nosotros la honramos, como los hacen los aborígenes en nuestras zonas, que lo llaman pagamentos, estamos honrando, estamos resonando con el agua de afuera y el agua de adentro y la estamos purificando, le estamos devolviendo lo que ella nos ha dado a nosotros. Cuando yo honro a mi padre, le estoy devolviendo sus dones que él me dio en vida. Cuando yo honro el agua con un mantra, devocionalmente, pero sobre todo humildemente, estoy devolviendo lo que ella me dio. Me dio 3 cosas, vuelvo y les digo. Me dio una memoria de su vida que actúa en mí y me sostiene, porque el agua me da la estructura celular. Si pierdo el agua me deshidrato y me muero. Si no tengo agua, además la temperatura la pierdo. Si no tengo agua no me fluidifico. Bueno, todas las funciones en el cuerpo que los aburro. Pero al mismo tiempo, el agua que me purifica, si yo la honro, la purifico desde el punto de vista de la conciencia que la he contaminado, porque la he bañado en todos mis desechos biológicos, la he contaminado. Lo que es más grave para el agua no es lo biológico, por supuesto, ahí hay bacterias y todo, pero el agua sabe lidiar con eso. Lo que no sabe lidiar es con lo creado por el hombre, porque lo que creó el hombre de los plásticos y miles de tóxicos ambientales que tenemos hoy a través de fungicidas, herbicidas, eso sí, el agua no sabe qué hacer con ellos. Con los biológicos, sí, nuestros desechos también son purificaciones en el sentido biológico, porque recordemos lo que hace una vaca con el estiércol y lo que tenemos en nosotros. Y ese tercer nivel que es tan importante es el de fluir. Con Tatiana estamos haciendo una investigación, ella la contará, pero el que el agua fluya la purifica. O sea, nosotros la podemos purificar a través de limpiarla y todo, pero también hacer lo que ella hace en la naturaleza, que ella cae en una cascada, que ella se oxigena en el movimiento, que ella se activa con el viento, que ella se calienta con el sol, que ella se mueve en las corrientes submarinas y que fluye además, por ejemplo, hoy sabemos que cuando vienen los vientos del Sahara, llegan y golpean acá en el Amazonas y tenemos la posibilidad de que se lleve un río, pero no es un río subterráneo ni un río terráneo, sino un río por encima, en las nubes, que va a golpear con todas esas diatomeas que vienen del Amazonas, pegan en la cordillera de los Andes, eso va como el agua, llega a los ríos y genera el oxígeno que necesitamos, porque esa agua nos va a llevar el oxígeno de vida. Es un ciclo bellísimo en la naturaleza permanente. Entonces, que fluya el agua es esencial. En mi cuerpo se llama sangre, en el sistema de la vida se llama ríos, océanos y corrientes, y en nuestro sistema de Tatiana es que la purificación la podemos hacer a través del movimiento. El movimiento es vida, entonces tenemos que devolverle eso para que haya vida y para que haya pureza en el agua. Súper, perfecto. Ahí, muchas gracias. De nuevo, estamos muy sincronizados. Hoy yo pensaba sobre las cualidades del agua, dos cualidades principales. Una es el flujo, una es esa energía de fluir. Y yo siento que Santiago tocó un punto muy importante, la conciencia. Tal vez porque si uno mira la humanidad ahora con todo lo del COVID-19, la pandemia, ha habido mucha resistencia a fluir, bueno, esa es la situación. Sigamos, veamos cómo fluimos, veamos cómo manejamos y nos adaptamos. Y tal vez porque nosotros como seres humanos tenemos esa dificultad de fluir, hemos estado obstaculizando el agua también a que fluya de una forma correcta. Y la segunda cualidad que yo pensaba era la capacidad de disolver, que tú también mencionaste, particularmente lo biológico, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos basura, la naturaleza llama comida, ella usa, ella lo trabaja, Abono. es abono, es algo ahí, ¿ya? Richard Attenborough, él tiene esa serie de televisión sobre la Tierra, Earth. Bellísimo, bellísimo. Muy bella, se me olvidó el nombre en español, pero bueno. Y él muestra como toda esa basura, todas esas cosas ahí, en realidad terminam sendo um alimento.
Fantástico. Quero hilar com Tatiana. Tatiana, nos chegou uma pergunta, em realidade essa pergunta chegou super temprano, uma pessoa muito especial que nos mandou a pergunta há como 2 ou 3 dias. E isso vai servir um pouco para ver como reflexionamos, ou seja, como hacemos para volver a deixar que o lago nos purifique, em vez de nós estar sempre purificando. A pergunta é, como traduzimos o interesse na proteção e preservação do lago em condutas e iniciativas concretas? Porque é isso que tu estás fazendo. Tatiana tem um projeto belíssimo aí, que se lá deixamos vai falar 2 horas, mas se tu reduzes um pouco. Se você No, pode mencionar, eh, principalmente desse ponto de vista, dessa perspectiva, de como nós podemos revertir o processo de novo, deixar que a água vuelva a purificar nosso corpo, deixar que a água vuelva a limpiarnos, e não que nós estemos limpiando a água toda hora. Tatiana. bueno, hay algo precioso, se llama biomimética. Y eso, esa palabrita, ¿de qué se trata? Es ver, la ciencia no es algo lejano o extraño o algo que tenemos que tener un montón de estudios, no. La biomimética te dice que solamente tienes que observar la naturaleza, lo perfecta que es, lo bonita que es, y tratar de imitarla porque ya todo está hecho. Como decía Santiago, nuestros ancestros tomaban agua de las cascadas y eso tenía una función, el movimiento del agua. Cuando el agua golpea una roca, no lo hace al azar, cuando lo hace con esta velocidad. Si vemos, bueno, hay unos principios ahí físicos y termodinámicos que no vamos a tocar ahorita, pero todo eso tiene un sentido. Nosotros ahora tomamos el agua en una botella o tomamos el agua con cloro, pero así no era antes. Y lo que tenemos que tratar son varias cosas. Una, que el agua tenga un movimiento, que el agua tenga esos minerales que tenía antes, porque antes el agua la tomaban directamente de una fuente y ya está. Y eso nos enseña la biomimética. Y otra cosa que decía Santiago muy importante es que el agua procesa lo que ella conoce, pero nosotros cuando hacemos uso poco consciente, no inteligente, sino inconsciente, de todos estos desechos del plástico, de los envases, de los empaques, y no sabemos qué hacer con ellos y luego los vertimos a la basura sin saber a dónde van y qué tratamiento hace, ahí estamos haciendo que se rompa toda esa cadena, se rompa ese ciclo y no sepamos qué hacer y contaminemos el agua que tenemos. Entonces, ser conscientes, más allá de inteligentes, es hacer uso racional del agua, no usar plásticos inútilmente, no usar envases desechables, por favor, en lo menos posible. Y lo otro es el uso racional de la energía. Cuando el agua tiene movimiento, se transforma en otra cosa, se transforma en energía. Y por eso nosotros, por ejemplo, a pesar de que somos 70% agua, no somos líquidos. Es la tensión superficial que une esas moléculas lo que hace que seamos como estamos viéndonos. Entonces hay muchas maneras de proteger inteligentemente el medio ambiente, proteger el agua, es el uso solamente estrictamente necesario de los plásticos, en lo posible no usarlos, el uso inteligente del agua y racional del agua, sabemos que solamente es un 1% y ya eso nos hace decir, ok, vamos a hacer un uso más consciente del agua que tenemos. Hay muchas cosas que podemos hacer, no dejar la llave del grifo, no usar inútilmente el agua del baño, no usar inútilmente la ducha, no vertir nosotros cuando vamos de paseo, cuando vamos a un río, no dejar basura, no en el río, sino al lado, no botar basura jamás. Esos pequeños principios son los que hacen que tratemos de dejar el planeta como estaba, como nos lo entregaron a nosotros. Oye, muchas gracias, muchas gracias. Yo estaba recordando cuando era niño y adolescencia joven, soy brasileiro, pues uno iba mucho a las cascadas, allá es muy común, uno se queda debajo de la cascada, luchando, luchando, luchando. Y hay muchas ideas de que eso purifica el ser y todo eso, ¿ya? Ah, pero hoy revertimos esse papel
lo que Tatiana hablaba, nos toca dar una ayudita para que el agua vuelva a purificarnos. Nos toca, creo que tal vez nos toca revertir el proceso. Así como en la vida también, ¿no? Yo tengo dos amigos ahora cuyo papá está en el hospital y está por partir. Entonces a ellos les toca cuidar su papá. El papá que los cuidó cuando eran niños, ahora a ellos les toca dar de vuelta eso. Al agua que nos cuidó cuando éramos niños, cuando la civilización todavía era niña, ahora nos toca a nosotros cuidarla y nosotros estar más atentos. Entonces yo quería, antes de Santiago, hablar por un momento, un minuto, que nosotros visualizáramos el agua fluyendo, que nosotros visualizáramos la capacidad del agua de disolver todo. Y ahora visualiza tu capacidad de fluir en la vida, en las circunstancias y situaciones, fluir. ¿Cuánto eres capaz de hacerlo? ¿Cuánto puedes tú disolver la basura que cae en tu ser? Los insultos, los problemas, la energía negativa que a veces te dan. ¿Cuánto logras perdonar, soltar y seguir? Vamos a pensar ahí. Bueno. Entonces, porque yo siento firmemente que según lo que estamos haciendo a nosotros mismos y a nuestra civilización, es lo que estamos haciendo el agua, ¿ya? Y si nosotros trabajamos en nosotros mismos, en nuestra civilización, muy probablemente el agua se beneficiará. Advierto a los panelistas que hay varios comentarios ahí en el chat, si ustedes pueden dar una paseadita y ver que las personas están escribiendo. E hay muitas perguntas, então eu vou correndo algumas perguntas. Santiago, pois todavia hilando um pouco com Tatiana, mas já cambiando um pouco de tema. Como tu vês a relação do água com as emoções? Há alguma? Porque tu falavas também em gratitude, em um sentimento positivo, como os cristais quedam bonititos aí. O sea, como tu vês isso, Santiago? Desde muchos lugares, desde el lugar de la conciencia, las emociones y el agua son muy parecidas. Las emociones deberían ser como un lago translúcido donde pasa la luz del sol, que sería el alma, y llega al fondo del lago, que sería en este caso la materia. Pero el agua turbulenta, como el barro que se estanca, el agua desbordada, como las emociones que nosotros tenemos en la ira y en el descontrol, que son esas tormentas, ya sea en el agua de mar o en el agua del viento, cuando estamos con unos vientos huracanados, esas aguas desbordadas, eso significan las emociones desbordadas. Nosotros incluso creemos que las emociones terminan siendo como la marea. Cuando están altas, nosotros vamos en un buque a viento y a mar maravilloso, pero cuando están bajitas, nos estancamos en cualquier roca, cualquier acantilado nos encalla. Entonces las emociones tienen ese primer símbolo. El segundo símbolo de las emociones es muy sencillo y es bioquímico. Todos los neurotransmisores se disuelven en agua. Cuando tenemos un pensamiento que es una actividad eléctrica, el cuerpo lo traduce en una emoción que es un neurotransmisor que se va a mover en movimiento, y a través del agua se produce la acción bioquímica para que produzcamos el movimiento, ya sea muscular, el movimiento incluso de toda nuestra estructura biológica, que el corazón lata más rápido. Y siempre el que lleva esa información, por un lado la grasa, porque también la grasa la lleva de la parte neurológica, pero por otro el agua que la fluidifica. Nosotros sabemos que las emociones y el agua están totalmente relacionadas, y hay gente que es fría, decimos como el hielo, y es una emoción fría, y hay gente que es fluida, que es acogedora. Y la emoción más bella es la que hace el agua cuando no puede mover una roca, la abraza, la acaricia y continúa. Esa es la emoción que podemos hacer cuando no podemos disolver o solucionar algún problema.
Súper, súper. Es interesante eso, de que el agua es un elemento que presenta varias formas, ¿ya? El agua puede ser hielo, puede ser vapor, puede ser en formato de líquido y de cualquier forma, y sigue siendo agua. No es una de las cosas maravillosas que hay en ese aspecto del agua. Tatiana, tú trabajas más en la parte científica, pero tú también estás trabajando mucho en la parte espiritual. Aquí hay una pregunta que te voy a hacer a ti. El agua necesita un ritual para conservarla en estado puro. ¿Cuál sería ese ritual? Y puedes pensar en ritual no solo como algo místico, también puede ser un ritual en términos de que todos los días abres la ventana, haces tal cosa, ¿ya? Entonces, ¿cómo contestas de tu punto de vista? Eh, yo creo que es en general, Santiago y Marcelo, como tú ves el mundo, como tú trates a las demás personas, así tratas el planeta. Eh, yo creo que como lo decía Santiago ahora, cada vez que tomemos agua o cada vez que comemos nuestros alimentos, lo que debemos hacer para mí es la gratitud, es el agradecimiento. Sin agua no estaríamos vivos. Tú puedes estar sin alimento muchos días, pero sin agua 3 o 5 días a lo mucho. Es el agradecimiento. Se nos ha olvidado, creemos que en este planeta todo está servido y todo está al servicio nuestro. Y se nos ha olvidado servir y agradecer. Para mí, el principio de todo esto es el agradecimiento con las personas, con la naturaleza, con los alimentos, con el agua. Porque como lo hemos dicho acá, sin agua ni siquiera una célula podría existir ni se podría multiplicar. Entonces, lo primero es que debemos hacer es agradecer. Esa perspectiva espiritual también es física. Como decía Santiago, cuando nosotros somos más agradecidos, somos más generosos, tenemos unas emociones bajo control, tenemos nuestra mente también bajo control. El cerebro es 85% agua y si no controlamos nuestras emociones, vamos a hacer de nuestra vida un caos y si hacemos de la vida un caos, vamos a dañar el planeta que tenemos y de hecho es lo que vemos ahorita. Entonces, parte de más que un ritual, es el agradecimiento en el agua y en todo lo que tenemos alrededor nuestro. Ser agradecidos para mí, eso ya es un ritual. Muy bien, pues muy bonito ahí, muy interesante. Agradecimiento. Santiago también habló en agradecimiento. Yo también estoy 100% de acuerdo que cada vez que tome el agua yo debería por lo menos agradecer. Yo conozco una profesora de meditación que ella habla eso. Tal vez uno no pueda hacer muchas cosas. Tal vez uno sea una persona muy simple, muy sencilla. Talvez tu digas, pois eu não sou um líder, não tenho nenhum poder, pero ela dizia, por lo menos tu podes agradecer. ¿Ya? E outro amigo, ele citava um exemplo que vem das escrituras de la Índia, de los Vedas. Ele dizia que, de acordo com os Vedas, sempre que saques água del poço, deverias echar um pouquinho de água aí cerquita. O sea, um pouco dessa água deverias volver a echar antes de tomá-la. ¿Ya? Isso é supremamente importante, sabe? Ou seja, dentro do conhecimento espiritual que eu pratico, bueno, Santiago falou de los 5 elementos, agora vamos a trabalhar 4, mas bueno, são 5 elementos tradicionalmente. Lo que vemos é que esses elementos estão em caos. Há muitas calamidades, há lugares que há demasiada água, há lugares que não há água, já? E uno pensa, pois deveriam transferir a água do lugar que tem muito, pois para o outro lugar, pero não sucede. De alguma forma ou outra, é como se o mundo estivesse passando-nos uma certa factura aí, já? E me gostaria de saber, Santiago, como pagamos essa factura? O que hacemos aí? Há crédito? Como podemos fazer para pagar a factura aí? Desde que empezó el antropoceno, hace 150 años, esta era que llamamos industrial, hemos destruido el ecosistema de una manera deplorable. A la naturaleza tú le das un desierto y lo vuelve un jardín, a nosotros nos dan un bosque y lo volvemos un desierto. No, nosotros estamos en deuda y no la vamos a pagar y nos la van a cobrar y la están cobrando. El COVID y todo lo que está ocurriendo y el COVID para mí es el sparring del calentamiento global que va a ser el peso pesado del conflicto de la naturaleza.
Creo que nosotros ya perdimos la batalla. Lo que podemos es, antiguamente se hablaba de algunos aspectos para la prevención, para la transformación. Hoy hablamos de la mitigación del cambio climático y es una realidad. Y el gran elemento perjudicado del agua y el aire, obviamente vemos el fuego de las quemas y también vemos la destrucción de la erosión de la tierra y que todos esos cuatro forman el éter cuando están en equilibrio o es desequilibrio, digamos, lo integran. Pero es muy bonito ver que nosotros todavía podemos hacer algo. Aún, yo siempre digo, yo cuando los enfermos terminales es cuando veo más vida. Como la Tierra es un enfermo terminal en cuanto a la humanidad, es cuando más vida podemos encontrar, porque ya dejamos de mirar lo que no tiene sentido, que es la búsqueda del ego, la lucha incesante por alcanzar algo inexistente y solamente utópico de un pensamiento desde nuestra naturaleza mundana, para encontrar lo que tiene sentido, que sí es la vida que se renueva eterna, que es la vida del espíritu. Y en la naturaleza está el espíritu, la vida está activa ahí, la letra muerta de los seres humanos está en los libros, pero la letra viva está en la naturaleza, decía Jesús. Para mí lo más importante es que seamos conscientes de eso para que mitiguemos el daño y para que le devolvamos a la tierra en parte lo que nos dio. Yo estoy absolutamente seguro que honrar el agua no es algo anecdótico. Cuando estabas hablando ahorita de los rituales, a mí me parece que simplemente un ritual es reconocer el ritmo natural de que lo que eso tiene. Cuando uno ritualiza el matrimonio, pues el ritmo de cambiar uno de su vida particular a una vida en pareja. Cuando uno ritualiza un nacimiento es honrar la vida que nace. Cuando ritualiza la muerte es acompañar a los seres que están ahí, también ritualizar el nuevo nacimiento en la conciencia. Entonces, ritualizar cada contacto con el agua es darle el ritmo de la vida y la preponderancia que tiene cada uno de nosotros. Estamos en deuda, nunca la vamos a pagar, pero podemos aportar un poquito. Bueno, muy bueno. Me gustaría hacer la misma pregunta a Tatiana. A ver, Tatiana, a ver si puedes complementar esa respuesta. ¿Cómo pagamos la factura ahí a la tierra, en el caso ahí el elemento del agua? O sea, ¿cómo hacemos ahí? A ver. Bueno, yo con Santiago y contigo, Marcelo, he aprendido como la humildad de la espiritualidad y la conciencia. Es decir, el ser humano es muy inteligente y puede hacer lo que quiera, pero desde que empezamos, como decía Santiago, la era industrial y la combustión interna, hicimos explotar todo. Y realmente la naturaleza nos está enseñando un modo distinto. Nos hemos enfocado tanto en tecnología, en tener el último celular, y se nos olvidó, por ejemplo, que la atmósfera es más de un 50% agua. Y si nosotros la condensáramos un poco, tendríamos agua potable, así de sencillo, así de simple. Yo tuve la oportunidad de hacer un diseño de un dispensador de agua atmosférico en mis clases y funciona perfectamente y puedes tratar el agua y no tienes que ponerle cloro. La naturaleza te da todo eso, lo que pasa es que no la vemos. Sé que tenemos una factura muy grande, pero invito a muchas personas que tengan inquietudes científicas, que miren el planeta, que se miren al espejo. Ahí está la ciencia, no está lejos, y podemos cambiar las cosas y ser más conscientes de la tecnología y la ciencia que ofrecemos para hacerla más útil al planeta, no solamente al ser humano. La naturaleza no está para servirnos en todo lo que se nos ocurra. La naturaleza le sirve a la vida, y esas son palabras de Santiago. Y nosotros debemos imitar eso, es simple. Lo que pasa es que se nos ha olvidado mucho. Entonces, eso yo creo que es un gran aporte. Tatiana, quiero que tú todavía respondas la siguiente pregunta acá. ¿Qué crees que deberíamos hacer con el agua que llega por el acueducto? ¿No? Porque pues, me imagino que gran parte de las personas que hoy nos están asistiendo, no sé si Luis Fernando está, Luis Fernando es un amigo mío que tiene una casa allá en La Calera, un lugar precioso, pero la mayor parte de nosotros somos muy urbanos acá. Entonces, ¿qué hacemos con el agua que llega del acueducto? O sea, ¿cómo la podemos consumir mejor? ¿Qué tenemos que hacer con ella? Que esperen a que Santiago presente un gran proyecto. No, es una broma. Yo creo que, bueno, el agua ya viene transportada por tuberías, tiene cloro, tiene óxidos. Podemos agradecerla, podemos, como decía Santiago, mandarle nuestra buena energía. Si tenemos de pronto algún tipo de filtro, aunque no confío mucho en eso y tengo mis principios
técnicos para decirlo, pero por lo menos un filtro mientras tanto podría ser algo muy útil. Por ahora eso es lo que hay, no tenemos más fuentes, ya no podemos ir a la cascada como hacíamos antes, como Santiago dice, pero por lo menos podemos colocar algún tipo de filtro adicional para poder purificar un poco más el agua y remover el cloro, que realmente al cuerpo humano no le sirve mucho, y más cuando se usa el agua caliente menos. Eso es una recomendación. Cuando nos bañamos, sobre todo, el cloro, nosotros recibimos mucho más cloro cuando nos estamos bañando con el agua caliente, porque recordemos que el cloro es un gas y ese gas lo vamos a inhalar y nos va a llegar por los pulmones. Ese es uno de los problemas fundamentales. Y tal vez, yo creo, Tatiana, que el filtro más importante es para la ducha, Sí, porque ese sí le quita el cloro. Y los otros tienen que ser de muy buena condición para que no nos vayan a contaminar el agua. es correcto, es Ah, correcto. bueno. O sea, Y es muy otro difícil. tema, perdón, Marcelo, Tatiana. discúlpame, qué pena. Hay unos dispositivos, bueno, eso será motivo de otra charla, supongo, pero hay unos dispositivos que ayudan a ahorrar el agua en las duchas. Uno, remover el cloro y dos, hacer un poco más eficiente el uso del agua en la ducha mediante unas pequeñas dosis de oxígeno, pero bueno, eso será tema de otra conversación, pero sí hay tecnología que está aquí en Colombia y disponible para eso. Sí hay Bueno, ciencia que está haciendo cosas interesantes. Con conciencia. con Sí. conciencia, eso es importante. Creo que también vale la pena trabajar un poco en la parte espiritual, o sea, yo veo que, pues, por ejemplo, nosotros sugerimos a las personas que antes de comer entre en un estado un poco más espiritual, que coman la comida con una conciencia, con una sensación de que yo estoy alimentando el cuerpo. O sea, lo que decimos es que la comida tiene como dos capas ahí. Una capa es la comida, la materia que va a entrar a tu cuerpo y va a hacer lo que tenga que hacer. Pero hay otra capa que es la vibración con la cual la comida fue producida, ¿ya? Entonces, cuando alguien cocina la comida, si alguien cocinó medio bravo ahí, la suegra de uno de ustedes ahí cocinó medio bravo y tal, entonces esa energía termina penetrando la comida y termina afectándote, ¿ya? O si tú estás molesto, deprimido cuando comes, eso te afecta aún más, porque es energía. Pero com relação a lo que não é cocido, as frutas, verduras, obviamente, el agua, ¿ya? Mientras más puro, más cerca de lo mejor, mejor será la energía. Entonces, una de nuestras directoras, una gran yogini, una persona, wow, fantástica, ella tuvo cáncer hace muchos años, ella ha tenido de todo, ha logrado superar todo también. E quando ela teve câncer, a ela le recomendaram sair de onde vivia. Ela vivia em Delhi, uma das cidades mais contaminadas que há. Então, ela se foi a viver a uma finca fora de Delhi. Não só foi a viver a la finca com aire puríssimo, sino que aí começaram a cultivar a comida que ela comia. Ou seja, todo o que ela comia saía de aí, de la tierra. Já? E foi interessante o processo, porque ela logrou superar, eu la recuerdo todavía quando estava na parte mais feia do câncer, e logrou superar. E claro, foi uma série de fatores, mas eu sinto que ao estar mais em contato com isso, ajuda. Pero por outro lado, tu meditação, tu estado espiritual, também vai impactar isso. Então, as duas coisas terminam yendo de la mano. Por un lado es bueno buscar filtrar el agua y todo eso, pero por otro lado tal vez sea bueno que uno medite, que uno comience a concentrarse más en el ser, antes de comer, tomar algo, antes de hacer cualquier cosa. Y ya vamos ahí casi terminando. A Santiago me gustaría preguntarte, y bueno, creo que el concepto de bionimesis, eso fue dado por Tatiana, entonces ahorita Tatiana resuelve. Pero Santiago, ¿cómo realmente nosotros, y ya sería tu cierre ahí, digamos, pero cómo realmente nosotros, personas comunes, gente común ahí
que no han pues graduado en ciencia, nada, pero cómo nosotros podemos impactar positivamente en ese elemento tan vital para nosotros, el agua. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay tres palabritas que lo resumen. Quiero agua, te cuido agua y gracias agua. Y a volverlas un mantra en el sentido cotidiano. O Ok, sea, ok, ok. Sorry. Repitamos despacito, te despacito, Santiago. quiero, Te te quiero, cuido te cuido y te agradezco. y te agradezco. Sí, gracias. O sea, lo dije de esa manera. O sea, te quiero agua, es que yo la valoro. Cuando la quiero, o sea, si estoy enamorado de mi pareja, estoy enamorado de mi perro, estoy enamorado de mi carro, lo que sea, lo voy a valorar de una manera diferente. Entonces tengo que enamorarme del agua porque me enamoro del 60% de mi cuerpo, del 70%, del 80%, depende de las partes de mi cuerpo. Entonces, quererme a mí mismo, querer al agua es quererme a mí mismo, querer el agua es querer al planeta es querer al agua. Entonces, eso se va a un amor en todo el sentido. El amor de esa forma. Cuidarla es una de las manifestaciones más bellas, cuidarla en todas sus formas, de su contaminación, cuidarla entonces de la toxicidad que le ponemos, cuidarla también obviamente de su desperdicio, cuidarla de sus fuentes, todo el cuidado en todos los sentidos. Y eso no es anecdótico, porque es 1 más 1, da 1000, da millones. Y lo tercero, por supuesto, lo primero que hicimos aquí, que es agradecer. Yo quiero de todas maneras decir que Tatiana ha desarrollado una tecnología que libera en el agua, siempre hablamos del H2O, nos damos cuenta de ese H2. El H, el hidrógeno, es la molécula más volátil, puede entrar dentro de las células y poderla liberar a través de un proceso de implosión que lo hace la naturaleza, genera un hidrógeno libre que penetra todos los tejidos, que tiene una actividad antioxidante selectiva porque no bloquea ni la superóxido, que es un antioxidante, ni bloquea el óxido nítrico, que es otro maravilloso productor de oxígeno a través de vasodilatación en los tejidos, sino que es el mayor antioxidante que existe. Y Tatiana logró hacer esa tecnología, hay que decirlo. Y es una belleza porque es un proceso que le va a servir a millones de personas. Cuando nosotros podamos tener agua y aire adecuados, tendremos el mejor tratamiento para la vida. Decir a la naturaleza, hoy la tecnología no hay que despreciarla, hay que permitir que llegue a la vida. Así como la tecnología nos lleva a la música sacra y nos permite meditaciones espirituales, también nos puede llevar a cualquier cosa. Por eso la tecnología que ha hecho una científica como ella con corazón, una científica con conciencia, es desarrollar tecnología que va a impactar la vida y la salud de millones de personas. Bueno, y la tecnología nos ha traído juntos, la tecnología nos ha salvado del increíble aislamiento que sería el COVID-19 sin internet, sin nada de eso, y creo que no podemos menospreciar. Pero lindo lo que tú hablas, y yo creo que ese puede ser un excelente resumen de todo lo que tenemos que hacer con el agua. Agua, pues te quiero, te cuido y te agradezco. Nosotros la cantamos, te quiero agua, te cuido agua, gracias agua, gracias agua, gracias agua, gracias al agua. Está bueno. Esa canción la volvieron ¿Así? jingle, pues sí, no, lo creamos en el grupo nuestro, Pilar Angarita y otras personas. Y incluso Masaru Emoto lo adoptó como su jingle. En el caso de te quiero, te cuido y gracias, porque son las palabritas que son tan sencillas pero tan profundas. Sí, no, fantástico, de corazón. Pero quédate ahí vamos a hacer una meditación todavía. Tatiana, entonces tú hablaste, entonces, a ver, termina ahí el concepto de biomimesis. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será posible entonces generar o promover diseños en el agua con el uso del arte, por ejemplo? ¿Ya? Para purificarlas o retomarlas integralmente en su funcionalidad natural. Y me parece muy interesante esa pregunta. Tal vez tú no sepas mucho de la parte del arte, pero tú sí puedes hablar sobre el diseño que se puede hacer. Y sí, Tatiana habló de, Santiago también ha promovido, los dos están cooperando en un avance científico que estará disponible pronto para Santiago revisar primero, ¿ya? Que es para ayudar que el agua sea mejor, eso nos va a ayudar nuestro sistema inmunológico, obviamente, nos va a ayudar a fortalecernos, pero sin duda va a traer mucho beneficio también al agua. Entonces, Tatiana, gracias por ese gran aporte a la humanidad. Entonces, bueno, contigo ahí, ya un modo de despedida ahí para que dé un cierre ahí. Bueno, Marcelo, tú hablabas de la espiritualidad y tal vez para muchas de las personas que están aquí sea algo lejano o distante,
La espiritualidad es algo tan sencillo como pasarlo un poco por la razón. Todas las cosas que hacemos. El consumo de agua también se da cuando en comidas rápidas, si supieran la cantidad de agua que se necesita para que te comas algo que no te hace bien al cuerpo. El fast fashion, esa moda rápida, que es una industria textil gigante, hace que se utilice cualquier cantidad de agua que podría estar en el uso humano, no en el uso de la vanidad, por ejemplo. Cuando nos volvemos un poco más, pasar las cosas por la razón, ya estamos llegando a un tema mucho más espiritual. Espiritual es pensar un poquito más allá. Este modelo económico no lo hacen las personas más ricas del mundo, lo hacemos nosotros cada vez que compramos cosas que no necesitamos. Yo estuve en una charla contigo, Marcelo, sobre pasar por la razón las cosas que vamos a comprar. ¿Realmente las necesitamos y realmente las necesitamos ahora? Eso es algo que debemos empezar a evaluar y analizar. Y ahí empieza de verdad nuestro rol y nuestro papel aquí en el planeta, con cosas, tareas sencillas y pequeñitas. Ya luego, cuando tú tienes inquietudes científicas o de ciencia, debes usarla en pro de ti mismo, de tu cuerpo y en pro del planeta. Eso es sencillo. Incluso, un paréntesis aquí, la generación de hidrógeno, estamos pensando en romper el agua para poder generar hidrógeno de allí y realmente dentro de poco tiempo diremos, no es necesario maltratar nada, no es necesario maltratar la naturaleza, maltratar el agua, maltratar nuestro cuerpo para sentir que vamos avanzando, vamos evolucionando como humanidad. Eso no es necesario y bueno, esa es como mi conclusión, acotando un poco lo que tú estabas diciendo, Marcelo. Bueno, todo eso es fundamental. Escuchamos hoy Santiago una perspectiva bastante humanista, pero apoyada en la ciencia. Él incluso mencionó investigaciones que han hecho sobre el agua y eso es súper importante. Y claro, nos va a quedar en la mente esa musiquita ahí. Te quiero, te cuido. Gracias, agua. Tatiana, que com tu invento, pues ojalá todo funcione bien e ojalá isso ajude muito. E esperamos também o invento esse de sacar água del aire, porque isso seria fantástico, especialmente em regiões desérticas, já? E de minha parte, pues, de parte de Brahma Kumaris, además de las gracias a ustedes, gracias al agua, pero recordando que de acuerdo a mi estado mental, así será la forma que yo voy a tratar los elementos todos. O sea, cuando yo trato mal el agua, la ensucio, la gasto, es porque probablemente estoy ensuciándome internamente, estoy gastando pensamientos, estoy pues simplemente haciendo con el otro lo que yo hago conmigo mismo, ¿ya? Entonces, me gustaría a todos invitarlos a meditar, a trabajar sobre dentro de uno mismo y de ahí trabajar en el agua. Ustedes ya dijeron, nuestro cuerpo, o sea, no tengo que salir corriendo detrás del agua, hay mucha agua ya en mi cuerpo. Entonces, la sugerencia es que ustedes se relajen, se suelten. Aquí arriba hay un helicóptero pasando, pero ahorita pasa ya. Entonces, van relajando, van soltándose. Y vamos soltarnos mucho, soltar el cuerpo, soltar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra capacidad de razonar. Vamos a soltar todo eso. Não estamos decidir nada agora. Não necessitamos razonar nada. Simplesmente conectemos com o melhor de meu próprio ser. E deixa que tus pensamentos fluyan livremente. Se consideras que alguma ideia tuya não é boa, não é adequada,
Déjala fluir igual, déjala pasar, déjala irse. E se algum pensamento é valioso, é um tesouro, toma-la em tus manos com agradecimento e cultiva essa ideia, transforma-la em realidade. Porque tu mente é como um lago, como um rio, como uma cascada ou oceano. Mientras mais deixes fluir, mais poder haverá. Siente essa energia. Sienta o poder de tu ser. E sienta que essa energia é tão bonita tua, tão llena de paz, tão tranquila, afeta tu corpo positivamente. Lo deja suelto e o água que flui por tu corpo flui mais livremente. Todos os líquidos, todo o que há, suelto, sem obstáculos. E deixa-me fazer um compromisso comigo mesmo. Talvez eu não pueda falar nada a outras pessoas, pero por lo menos a mim mesmo me puedo comprometer com algo. Que é? Pensa, qual é tu compromisso para que a água que te sirve, que te ajuda, que tu passes a servi-la, ajudá-la? Que podes fazer? Vocês escutaram muitas ideias. Tu escutaste muitas coisas que ressonaram contigo. Bueno, que aplicarás? Visualiza em tu mente como se isso já estivesse sucedendo. Visualiza como se já estivesse passando. E se queres, podes anotar em algum lado isso. Pero ahorita, seguimos em meditação um momentito. Toma esse compromisso e visualiza como se fueras a um rio. E pensa em um rio muito contaminado. Pensa em um rio que tu conheces muito feio. Pode ser um lago feio, pode ser um oceano sujo. E leva essa promessa como se fuera ouro. Deja que essa promessa se hunda em esse corpo de água. É como se essa promessa limpiara essa água. La aliviara e la soltara. E di de coração: te quero, gracias, te cuido, te honro. Visualiza em tu mente esse corpo de água limpiando-se. Fluindo.
E agora respira profundo. E recuerda esse compromisso que está em tua mente. Anótalo em alguma parte. Pode ser algo muito pequeno, como cerrar a chave 5 minutos mais de lo normal. Algo chiquito. Pero hazlo com muita força. Então respiramos profundo e vamos retornando. Em primeiro lugar, pois, muitas graças a Santiago, porque sabemos, especialmente, Santiago ha sido sempre super ocupado. Quando ele não está em la rádio, está em sua clínica. Quando não está em la clínica, está com sua família. Quando não está, está vendo um partido de milionários. Ou seja, sempre tem algo que fazer. Oye, muchísimas gracias, Santiago, por tu, más que tu tiempo, tu energía, ¿ya? Tu energía ahí es súper valiosa, ¿ya? Muchas gracias de corazón, ¿ok? Gracias por la oportunidad y el honor. Y Tatiana también regresó de Neiva pues, a honrar uno de sus ancestros en esa existencia. Así que también muchas gracias por tu presencia, Tatiana, de corazón. Ha sido lindísima, pues, desde que ella volvió de Ghana, de África, hace un tiempito, y hemos tenido ese contacto. Ha sido muy bonito tenerla por ahí. Muchas gracias, de verdad. Gracias también, pues, a la gente de Brahma Kumaris que ha estado detrás de las bambalinas, María Paula y Claudia especialmente, a Marta Luz também, que divulgou muito o programa. Hoy, muitas graças. Um abraço a todo mundo que vino hoje na noite, já. E não olvidem o compromisso, ok? Pode que olvidem todo o que qualquer de los dois aí falaram, o que eu falei, não importa, mas não olvidem seu compromisso. E a musiquita de Santiago. Ok, bueno, então, ok? Um super abraço aí de coração. Bueno, hasta luego. Siempre hacemos eso en Zoom ahí. Bueno, chao, chao, chao. Entonces, un abrazazo ahí, que descansen. Gracias. Chao, chao.